Dios. Qué presencia de Dios está aquí. Hay una presencia de Dios muy hermosa. Hay una presencia divina en este lugar. Algo maravilloso ha bajado en este lugar. Y en la gloria de Dios, el fuego de Dios ha bajado. Cuando llegamos dispuestos a adorar a Dios, cuando llegamos dispuestos a alabarle, este lugar se convierte en casa de adoración. Y la gloria cae, la gloria baja. La gloria se mueve. Porque hay un pueblo adorador. Gracias, presencia de Dios. Espíritu Santo, eres bienvenido. Bienvenida, presencia de Dios. Hemos construido un aposento para que vengas, Espíritu Santo. Abra su Biblia así como está. En Primera de Corintios. Qué presencia de Dios. Gracias, Jesús, por visitarnos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Puede sentarse. Dios quiere que todos seamos bautizados en la nube de su Espíritu. El apóstol Pablo exhorta a los corintios y les exhorta de una manera fuerte contra la idolatría. Los exhorta a esta iglesia, exhorta a la iglesia, exhorta a una iglesia que conocía la Escritura. Exhorta a una iglesia que conocía la palabra de Dios, eran cristianos convertidos. Los exhorta porque esta iglesia vivía un cristianismo de libertinaje, vivían con costumbres paganas y querían hacer lo mismo dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo a esto le llama idolatría. Por eso los amonesta en contra de la idolatría. Porque esto estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Ahí en la iglesia de Corintios sucedían estas cosas. Vivían en un cristianismo apagado, apartado. Y querían traer sus costumbres del mundo, las querían traer a la casa de Dios. Y Pablo a eso le llamaba idolatría. Pablo les enseñaba la unidad, les enseñaba también lo de las falsas doctrinas, les enseñaba sobre la inmoralidad, les enseñaba que son templo de Dios, les enseñaba la naturaleza de los dones espirituales, les enseñaba la Santa Cena, que no lo hicieran indignamente. Y el apóstol Pablo los exhorta que tuvieran cuidado, les hacía un llamado, los exhorta, porque estaban fallando en todas estas cosas. Y hoy en día la iglesia sigue fallando en todas estas cosas. Pablo ahora les enseña a través de esta palabra, nos enseña estos principios, cómo vivir rectamente delante de Dios. Hoy en día nosotros, una iglesia que no vive un evangelio limpio, puro, como dice la Escritura, esa iglesia está muerta. Dios no puede habitar donde hay pecado, donde hay maldad.
desobediencia, donde hay orgullo, donde hay altivez, donde hay desobediencia, la presencia de Dios ahí no baja, ahí no está. La presencia de Dios baja donde hay corazones limpios, puros, lavados por la sangre de Cristo, entregados a Él. Ahí se mueve la presencia de Dios. Ahí se mueve su espíritu. Una iglesia que vive un evangelio de libertinaje está muerta, está tibia, está fría. Ahí no está el Señor. Ahí no hay unción. Ahí no hay fuego de Dios porque está apagada. Viven más en contiendas, en problemas, que buscar de Dios, que buscar la presencia, la llenura de Dios. Y en la casa de Dios, Dios no se manifiesta. No se manifiesta la presencia de Dios. Porque esta iglesia está apartada de Dios. Por las costumbres, las tradiciones que queremos traer de afuera dentro de la iglesia. Y estas cosas no agradan a Dios. Su espíritu se aparta, su espíritu no se manifiesta, no está ahí. Porque el Señor, su espíritu va a venir donde hay un pueblo limpio, donde hay un pueblo santo. Ahí es donde va a venir la presencia de Dios. Allí va a venir el poder de Dios. Allí va a bajar la gloria de Dios. Por eso miramos muchos lugares fríos, apagados, apartados. Que no hay unción, no hay fuego de Dios. Porque quieren traer costumbres. O traen costumbres y los quieren meter a la casa de Dios. Y eso era lo que pasaba con la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintios era de pleitos, de celos, de divisiones. Decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Esta iglesia estaba dividida, vivían problemada. Y era una iglesia que conocía de Dios, que conocía las escrituras, que conocía la verdad, pero estaba dividida. Estaba apartada de Dios, porque traían costumbre y no vivían la vida recta como dice la palabra, como dice la escritura. Y la iglesia ya tenemos un fundamento, tenemos un modelo. Cómo hacer las cosas de Dios, como Dios nos manda hacer. Nadie puede poner otro fundamento porque ya está escrita la palabra de Dios. Debemos obedecerla y hacerla como dice la palabra de Dios. No podemos agregar algo más. Y no es porque yo así pienso, yo así creo, yo así lo quiero hacer, así me gusta a mí. Es como está escrito en la palabra de Dios. Nadie puede poner otro fundamento. Ya está escrita la palabra de Dios. Que vengamos y nos congregamos y demos gloria a Dios. Esa es la escritura, esa es la línea de la palabra de Dios. Desde aquel entonces Dios ha dado órdenes, ha dado ordenanzas a su pueblo, a sus siervos, a sus profetas, a sus apóstoles. A todos les ha dado ordenanzas cómo hacer las cosas. A Moisés y a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, Dios les dio ordenanzas cómo debían hacer los sacrificios, los holocaustos. Les dijo que los sacerdotes no deberían dejar de echarle leña al fuego toda la noche, sino que estuviera encendido el fuego toda la noche, les dijo el Señor. Y no lo dijo Moisés ni Aarón, lo dijo Dios. No quiero que dejen que apaguen el fuego. No quiero que dejen de echarle leña al fuego. Y hoy en día lo mismo el Señor nos dice. No hay que dejar de buscar de Dios. No hay que dejar de buscar la presencia de Dios. No hay que dejar de echarle leña al fuego. Porque cuando tú le echas leña al fuego, estás encendido. Estás en la gloria de Dios.
Dice que deberían echarle leña al fuego hasta el amanecer. Toda la noche, hasta el amanecer. Dios dando la orden cómo hacer las cosas espirituales dentro de la casa de Dios. Allí Dios le estaba dando las órdenes a Moisés y a Aarón y a sus hijos en el tabernáculo, que era la casa de Dios, que era donde se reunía el pueblo, que era donde se reunían los feligreses en el tabernáculo para traer sus sacrificios, sus ofrendas. Y había ordenanzas, y hoy en día esta es la casa, este es el tabernáculo de Dios, donde el pueblo viene a recibir fortaleza, viene a recibir paz, viene a recibir amor, viene a recibir fuerza. Y echarle leña al fuego era para que los sacrificios y las ofrendas quedaran bien quemadas, bien cocidas. Dios no quiere que le ofrezcamos algo a medias, no las quiere a medias, ni mal hechas. Es como a Él le agrada, como a Él le gusta, Él así lo recibe. Él así se goza cuando sus hijos obedecen y hacen las cosas como a Él le agradan. Él ama a sus hijos cuando hacemos las cosas que a Él le gustan, con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón obediente a Dios. Pablo exhorta a los corintios y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, porque todos bebían de la misma roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Todos estaban de acuerdo. Pablo les dice: sus padres, sus antepasados, todos cruzaron el mar, todos estuvieron bajo la nube, todos comieron del mismo maná, todos tomaron de la misma agua espiritual que los seguía, porque la roca era Cristo, era el Señor, y Él mismo está aquí, y es quien nos guía. Y Él quiere que vengas a tomar de la fuente espiritual, de la presencia de Dios, del fuego de Dios, que todos seamos tocados por su Espíritu Santo, que todos seamos llenos del poder de Dios, que todos estemos bajo la misma nube. El apóstol Pablo los exhorta porque él quería enseñarles cómo debían estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir, porque esta iglesia estaba dividida. Y les dice: recuerden a sus padres, a sus antepasados, todos estuvieron de acuerdo, todos pasaron el mar. Ustedes deben de estar en el mismo sentir. Les dice: tengan el mismo sentir, el mismo deseo para edificar la iglesia. Porque es de todos edificar la iglesia. Edificar quiere decir construir. Edificar quiere decir proteger, cuidar, amar, ayudar. Dar la mano al que la necesita. Eso es construir. A cuidar la obra de Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia desordenada, solo en pleitos, celos, divisiones. Esa iglesia era muy problemática. Y hoy en día hay muchos lugares con perdón, pero hay muchos lugares muy problemáticos, pero es porque están fuera de Dios. No ha habido un nacimiento, no han reconocido a Dios como su Señor, no han nacido de nuevo. Por eso pasan todas esas cosas y no se alinean a la palabra de Dios. Pablo exhorta a los corintios y ponía de ejemplo al pueblo de Israel cuando anduvieron por el desierto. Todos estaban bajo la nube.
todos pasaron el mar, todos estaban de acuerdo. Por eso les dice, todos fueron bautizados en el mismo Espíritu, en la misma presencia, todos fueron bautizados. Y en esta mañana yo puedo decir que aquí todos nosotros estuvimos en la misma nube de su gloria, en la misma presencia, porque todos estaban tocados por la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo les enseñaba. Estén de acuerdo, todos deseen lo mismo, todos deseen la gloria de Dios, deseen el mismo Espíritu. Todos sean bautizados en el mismo Espíritu. El apóstol Pablo lo que quería que la iglesia de Corintios fuera una iglesia llena de la presencia de Dios. Que todos fueran bautizados con el Espíritu Santo. Que todos fueran tocados, que conocieran, que tuvieran aquel encuentro con Dios, con el Espíritu. Cuando la iglesia entienda estas cosas, mirará cosas poderosas, mirará cosas grandes, maravillosas. Cuando entienda que el poder de Dios está en el Espíritu Santo de Dios, mirará cosas maravillosas dentro de las congregaciones, mirará el mover de Dios y la gloria bajar. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, que se hace presente. Todos debemos estar llenos de la presencia de Dios en totalidad, llenos del fuego, todos bajo la misma nube, llenos del amor de Dios. ¿Escuchó eso? Llenos del amor de Dios. Cuando estás lleno del amor de Dios, amas a tu prójimo, amas a tus enemigos, amas a tus hermanos, porque compartes el amor de Dios que está en ti, lo compartes con tus hermanos. Nosotros no podemos poner otro fundamento o hacer las cosas como nosotros queremos, o buscar a Dios a nuestra manera o como nos gusta. En ocasiones queremos hacer una doctrina porque yo creo así me gusta, o por cubrir una falta, o por intereses personales, o sacar ventaja del ministerio, de la obra de Dios. Hacemos una doctrina de las cosas que nos conviene. Y Pablo decía, tengan cuidado de los falsos maestros. Tengan cuidado, porque en ocasiones queremos hacer una doctrina y eso no es doctrina. La doctrina es el amor, amar a nuestro prójimo, ayudarlo, darle la mano. Cuando el pueblo de Israel quiso hacer las cosas como ellos quisieron, no les fue nada bien. Solo castigos, maldiciones, esclavitud, vivían oprimidos, en miseria, muertos espiritualmente. Cuando se salían de la voluntad de Dios, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, hay consecuencias. Y es cuando estamos apartados de Dios y estamos en peligro, nuestra vida espiritual está en peligro. Dice el verso 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Debemos hablar la verdad. Los que quieren hacer las cosas a su manera, a lo que Dios no le agrada, no les va a ir bien, hay consecuencias. El pueblo de Israel se quedó en el desierto, mucho pueblo no pasó porque quisieron hacer las cosas a su manera. Aquí miramos que había dos iglesias, una que obedeció
a la voz de Dios, y otra que se perdió en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. La que obedeció pasó a la tierra prometida. Tuvo salvación, pero la que desobedeció se quedó en el desierto. Dice el verso 6. El apóstol les dice: estas cosas pasaron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas que ellos hicieron. Pablo los dice, lo recalca en el Nuevo Testamento. Lo que pasó en el Antiguo, Pablo lo recalca y les dice: estas cosas pasaron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, no hagamos lo que ellos hicieron. No codiciemos lo que ellos codiciaron. No hagan lo mismo ustedes, les dice el apóstol. Y la iglesia de hoy no debe caer en estas cosas, porque estas cosas nos hacen alejar de Dios, destruyen la obra de Dios. Y lo que queremos es cuidar la obra de Dios, no destruirla. Debemos meternos en la nube del fuego de Dios y ser bautizados en el mismo Espíritu para podernos amar unos a otros. No puede haber dos reinos. Cuando hay dos reinos chocan, no están de acuerdo. No puede haber amor y odio. No puede haber dos reinos. Injusticia con injusticia. No puede estar el reino de las tinieblas y el reino del cielo juntos. No puede estar. No pueden estar esos dos reinos. El reino que debe gobernar es el reino del cielo, el reino del poder de Dios, el reino de la gloria de Dios, el reino del amor, el reino del Espíritu Santo. Es el que debe reinar dentro de la casa de Dios. Ahora en estos días ya hacen sus grupitos dentro de las congregaciones. Porque es mi amigo, porque me ayuda más. Así vive la iglesia en muchos lugares. Debemos caminar como dice la palabra de Dios. Somos uno en Cristo. Somos uno en el Señor. Ahora toda la iglesia somos uno en Cristo. Al reino de las tinieblas no le gusta la presencia de Dios ni las cosas espirituales. Y no podemos dejar las cosas espirituales, como la oración, el ayuno, la palabra, el hablar en lenguas, en profetizar, en orar por enfermos, en poner la mano por los enfermos, amar al prójimo, ayudar al necesitado. No podemos dejar estas cosas son bíblicas, es doctrina, son los fundamentos que nosotros debemos seguir. Esa es nuestra doctrina. Y no podemos dejar de predicar la verdad, lo que está escrito en la palabra de Dios. Estos son nuestros fundamentos, nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Y cuando pasan todas estas cosas, como las que pasaban allá en la iglesia de Corintio, es por falta de conocimiento. La iglesia no está doctrinada. No tiene doctrina, no tiene conocimiento de Dios, porque a la iglesia solo se le está entreteniendo, no le están predicando ni enseñando la escritura, no la están doctrinando. Esto es doctrina que la iglesia debe conocer. Todos debemos saber lo que es la palabra de Dios, lo que es nuestra doctrina, nuestras bases. Cuando hacemos las cosas como a Dios le agrada, Dios respalda los ministerios. Miramos dentro de la casa el amor de Dios. Vemos que los hermanos se aman unos a otros.
que desean ya el servicio que sigue para estar juntos de nuevo y adorar a Dios y empezar a levantarlo en sus manos y a darle alabanza a Dios y hacer bajar la gloria de Dios. Eso es lo que la iglesia anhela cuando está el amor de Dios. Dios es maravilloso. El anhelo de Dios es que no perdamos ninguna de sus ovejas. ¿Escuchó eso? El anhelo de Dios es que no perdamos ninguna de sus ovejas. No hemos entendido que las ovejas no son de nosotros. Las ovejas no son de los pastores. Son de Dios. Están al cuidado de los pastores. Estamos cuidando ovejas que son de Dios. Porque Él va a venir y va a venir a buscar sus ovejas. Va a venir a buscar a su pueblo, a sus hijos. Y cuando Él venga, le va a pedir cuenta a todos los pastores. A todos. Jesús mismo le dijo al Padre: de todos los que me diste, no perdí ninguno. Y es lo que el Señor quiere, que no perdamos. No podemos maltratar a las ovejas. No podemos maltratarlas. Debemos curarlas, sanarlas, ayudarlas, protegerlas, darles alimento bueno cuando están enfermas. Están a nuestro cuidado. Hay que dejar las 99 e ir a buscar la perdida para curarla, para vendarla, para amarla, para tenerla en un lugar especial, porque está herida. La que necesita ayuda hay que amarla. La que está enferma hay que vendarla, hay que protegerla, hay que ayudarla, hay que levantarla, no echarla para afuera, sino darle la mano y ayudarle a levantarla. Dice el verso 7, ni seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. El apóstol Pablo les dice a los corintios: no seáis como algunos de ellos de idólatras. El pueblo, en vez de acercarse a Dios, empezaron a comer y beber y se levantaron a jugar. Y eso ya estamos viendo dentro de las congregaciones. Yo sé que a muchos no les gustan estos mensajes. Porque es doctrina y nos está enseñando y nos está hablando a nuestra vida. Pero es la palabra de Dios. Por eso Pablo exhortaba a los corintios. Queremos mensajes suaves, bonitos, que nos agraden, de prosperidad. Pero no queremos mensajes que son escritos en la palabra de Dios, que nosotros debemos conocer. Y eso ya estamos mirando hoy en día en muchas congregaciones, que es las cosas de Dios las agarran de fuego, la casa de Dios la agarran de fuego de libertinaje. Solo pasatiempo y entretenimiento al pueblo. Solo lo entretienen. El pueblo viene dañado, viene necesitado de un toque de Dios. Viene en opresión, en angustia, en dolor, en escasez. Y viene esperando una palabra de Dios de fortaleza que cambie su situación. Pero llegan a la casa de Dios y se dan cuenta que solo es entretener al pueblo, pasatiempo. Ellos quieren un toque de Dios, quieren presencia
presencia de Dios, quieren fuego de Dios, que sean cambiados, transformados por el poder de Dios. Cuando dice comer y beber, significa que no tuvieron tiempo para Dios. Le dieron rienda a sus pasiones, libertinaje, creyendo que todo estaba bien. ¿Qué pasó con Noé? Comían, bebían, se casaban, se daban el casamiento, andaban en su idolatría. El Señor nos viene hablando tiempo tras tiempo. El Señor sigue hablando y amonestando, porque su venida está cerca y quiere que su pueblo esté bajo la misma nube, bajo la misma gloria de su presencia. No podemos desperdiciar el tiempo ya. Estaban en la misma idolatría. No había tiempo para Dios. Quisieron hacer las cosas a su manera en el tiempo de Noé y se perdieron. Y usted sabe la historia. En ocasiones murmuramos como los israelitas. Eso no me gusta. ¿Por qué oran tanto? ¿Por qué hablan en lenguas? ¿Por qué lloran mucho? Se alargó el servicio. Todo eso les incomoda, las cosas espirituales. Les incomoda lo que Dios le agrada. Lo que hacemos para Dios, lo hacemos para Dios y no para los hombres. Pablo dijo en Gálatas 1:10, si yo agrado a los hombres, no soy de Cristo. Pablo lo dijo. Si yo voy a quedar bien con el pueblo, voy a quedar mal con Cristo. No soy de Cristo. Yo debo quedar bien con Él, predicar la palabra de Dios. Una ocasión estaba Jesús predicando, enseñando a un grande grupo, y aquel grupo dijo: son muy duras tus palabras, y se fueron. Sus discípulos también le dicen: se están yendo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Las cosas de Dios debemos hacerlas como a Él le agrada, como a Él le gusta, como está escrito en la palabra de Dios. Y todos, desde acá arriba, porque a los primeros que le habla es a los pastores, a los que están dirigiendo la obra de Dios. Yo no puedo traer un fundamento diferente. No puedo traer algo personal para usted. Yo le tengo que hablar la palabra de Dios y que usted vea en su Biblia que dice lo mismo que lo que yo estoy hablando, porque es la escritura. Dice el verso 15: como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que yo digo. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quería decirles Pablo? Ustedes como sabios, como entendidos, como inteligentes, con conocimiento que tienen, examinen, estudien, escudriñen lo que yo estoy diciendo, si es verdad. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Así como la iglesia de Berea, Pablo les predicaba, les enseñaba y escudriñaba las escrituras, y cuando Pablo se iba, ese pueblo se juntaba y empezaba a escudriñar las escrituras a ver si lo que Pablo les enseñó era verdad. Así usted abra la Biblia y estudie si lo que estamos hablando es verdad. Y usted se va a dar cuenta que es la palabra de Dios. Que los que estamos mal somos los que estamos dirigiendo, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y es tiempo que la iglesia deje de jugar, de querer hacer las cosas a su manera. Debemos empezar a meternos a la nube, al fuego, buscar de Dios, acercarnos más a Dios. Y
y nacer de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir que va a haber un cambio, que ya no vas a ser el mismo. Si no amabas, ahora vas a amar. Nacer de nuevo, eso es. Si hablabas malas palabras, ya no vas a hablar. O sea, odiabas a tu enemigo, ahora lo vas a amar. Un nuevo nacimiento, amarnos unos a otros. El Señor dijo, un mandamiento nuevo doy, que se amen unos a otros. Y si ustedes lo hacen, oiga bien, el Señor le dice, si ustedes hacen eso, eso cubre toda la ley. Si ama a su hermano, somos uno en Cristo, debemos amarnos. Si nos unimos a buscar de Dios y obedecemos a sus ordenanzas, miraremos una iglesia poderosa, una iglesia llena de la presencia de Dios, una iglesia edificada en la roca que es Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Todos debemos estar en el mismo espíritu, en el mismo canal, en la misma sintonía, todos derramando nuestra alma delante de Dios, con el mismo deseo de levantar el nombre de Dios en alto. Como en el Pentecostés, todos estaban juntos esperando ser llenos del Espíritu Santo. Todos cantaban, todos adoraban, todos estaban con el mismo deseo de esperar, de recibir la promesa, de recibir el fuego. Y cuando estamos unidos esperando, es cuando la gloria de Dios va a caer, va a bajar, y vas a ver cosas grandes, poderosas en ti. Así estaba el pueblo allá en el Pentecostés, juntos, con un mismo espíritu, con una misma expectativa de buscar y acercarse a Dios, edificando la iglesia, cuidándola del devorador. Todos, la iglesia, protegerla en oración. Orar, protege a mis hermanos, cuida a mis hermanos, cuida a mis hermanas, protégelas del devorador. Queremos construir esta iglesia, no destruirla. Dice, procurad pues los dones mejores, más muestro un camino más excelente. Ahora hay más cosas que debemos conocer, misterios, cosas ocultas, caminos más excelentes, dijo el apóstol. Y acá en Jeremías 33 dice que te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Para eso debemos meternos a la nube del fuego de Dios, a la nube de su espíritu, y todos ser bautizados en la misma nube. Dice la palabra, todos en Moisés fueron bautizados. Y quiero que entiendas, no está diciendo que los bautizaron en el nombre de Moisés. La palabra bautizar la podemos aplicar en muchas cosas. Está diciendo que todos estuvieron de acuerdo. Tú puedes estar bautizado de la presencia de Dios. Puedes estar bautizado de amor. Puedes estar bautizado de riqueza de Dios. Sumergido. Eso está diciendo, sumérjanse. Sumérjanse en mi presencia. Todos sumérjanse a la misma vez para que puedan ver mi gloria, para que puedan ver mi presencia. Eso es lo que está diciendo. Sumérjanse con un mismo espíritu.
Todas estas cosas vamos a agarrarlas en la búsqueda, en la llenura de su espíritu, en el fuego de Dios. Dejemos esas costumbres y tradiciones que nos apartan de Dios, lo que destruye a la obra de Dios. Nadie puede impedir el mover de Dios, y nadie puede prohibir la libertad en el pueblo de Dios. Así como usted miró, hay una libertad aquí en este lugar. Nadie podemos impedir esa libertad, porque usted viene entregado a adorar a Dios. Lo hace para Dios. Somos un pueblo libre para adorar a Dios, para cantar, para danzar. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay bendición, ahí hay gozo. Somos pentecostales de avivamiento, libres para adorar a Dios. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Debemos gozar de esa libertad que Dios nos ha dado y usarla para adorar a Dios, para adorar el nombre de Dios. Recuerda que David danzaba con toda libertad y alegría y gozo delante del Señor. Pero Mical, su esposa, era idólatra, como dice la palabra a través de Pablo. Ella le parecía ridículo, vergonzoso, porque el pueblo miraba cómo danzaba David, y era el rey de Israel. Dios castigó a Mical por menospreciar las ordenanzas de Dios, que quedó estéril por el resto de su vida, por menospreciar lo que hacía su esposo, el rey David. Debemos hacer las cosas como Dios dice, como a Él le gusta. Lo que queremos es agradar a Él, hacer su voluntad, y no es ponernos al castigo de Dios. Ya tenemos la palabra, los fundamentos de los apóstoles y de los profetas y de Dios mismo. Dice Efesios 2:20, esa es nuestra doctrina. Edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, que está abarcando todo. Te está abarcando el Nuevo y el Antiguo Testamento. No hay duda que es Dios hablando a su pueblo, a su iglesia, desde el pasado hasta hoy. Dios sigue hablando. A nosotros lo que nos queda es seguir su palabra, la escritura, y obedecerla, y hacer las cosas como a Él le agrada. Y si hacemos esto, va a venir bendición y abundancia sobre nosotros. Va a haber crecimiento, va a haber buena armonía, y de allí depende la bendición. Debemos vivir como lo que somos, gente santa. Porque si usted me dice que usted es santa, que es pueblo santo, pero si está en discordia, en pleito con su hermano, con su adolescente, con el joven, con el adulto, con el niño, está en duda su santidad. Porque santidad es pureza, limpieza, apartado de todo lo malo, y dar evidencia que tiene el amor de Dios, entregados, dedicados solo para Dios, con un mismo espíritu. Dios quiere que todos seamos bautizados en la misma nube. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Todo esto es parte de nuestra doctrina de la iglesia evangélica. Si hacemos y obedecemos la palabra, experimentaremos cosas maravillosas, cosas poderosas.
Estaremos preparándonos para la venida del Señor. Y que no vayamos a ser sorprendidos y nos diga: no os conozco, apartados de mí. No hagamos caer a ninguno de estos pequeñitos. Dice el Señor, debemos hacer las cosas como a Dios le agrada, como a Él le gusta. Ya tenemos los fundamentos, la palabra. Dios te bendiga. Ponte de pie. Padre, gracias.